Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de PUPrime. Un día más agradezco su asistencia a este webinar de apertura de mercado americano, en el cual vamos a comenzar la semana del 18 de mayo, una semana muy interesante en la cual, bueno, vamos a ver el informe del mercado enviando a los clientes el día de hoy para explicar la situación que tenemos. Em, el mercado inicia la semana con una fotografía estructuralmente más delicada de lo que refleja los momentos contenidos en futuros e índices globales, ¿vale? Vamos a ver que el viernes pasado el mercado americano cerró con fuertes descensos y la narrativa ha evolucionado en los últimos días, ¿vale? El conflicto no desaparece, pero se transforma desde un riesgo de colapso inmediato hacia un entorno de tensión administrada y presión estructural permanente, ¿vale? Es decir, esto lo que estamos viendo es de que se está cronificando lo que viene siendo el riesgo, ¿vale? En el tema geopolítico, ¿vale? Si hablamos de geopolítico, hemos pasado del pánico a la gestión estructural, por así decirlo. Parece ser que el nuevo objetivo de Irán, el nuevo objetivo de Teherán no es únicamente bloquear Hormuz, sino también intenta formalizar el control operativo del estrecho, supervisando no solamente el tránsito, sino también regulando el paso y incluyendo posibles peajes a buques mercantes, es decir, cobrando peajes, ¿vale? La implicación macro es de que esto reduce el riesgo de un shock energético extremo inmediato, es decir, si empiezan a controlarlo no bloqueando solamente el estrecho, sino que hacen un control más, por así decirlo, administrativo, por así decirlo, es cierto que el riesgo de shock energético va a disminuir, pero se consolida una prima estructural de riesgo sobre el petróleo. ¿Vale? Pues si encima te van a cobrar por pasar por ahí y hay un control de tránsito y una regulación de paso y es más complicado, pues bueno, esto va a provocar que la prima estructural de riesgo sobre el petróleo se mantenga. ¿Vale? También se puede provocar que se incrementen los seguros marítimos, la logística global e inflación importada. Por tanto, el mercado pasa del panic pricing a convivir con tensión energética persistente y volatilidad administrada. Vale, Trump y Pekín. El viernes pasado hablábamos de que Trump había bajado el jueves a Pekín, una reunión de 2 días, ¿vale? Y aunque la visita no produjo grandes acuerdos económicos, pero dejó mensajes geopolíticos clave, ¿vale? En el cual, bueno, vemos que hay una coordinación mínima y como decíamos en el informe del viernes, que parece ser que, bueno, se reparten un poco el pastel, por así decirlo. Y coincidieron sobre todo en dos líneas fundamentales. Primero, señalamiento nuclear para Irán. Washington y Pekín acuerdan que Irán no debe obtener capacidad nuclear militar. Esto es importante. Y la reapertura parcial de Hormuz. Ambas potencias respaldan la reapertura parcial del estrecho para reestabilizar el flujo energético. Por lo tanto, Hormuz se convierte como un punto de negociación global. Y el estrecho deja de ser un problema regional y pasa a ser un problema, bueno, pues global está empezando a ser negociado de manera estructural por parte de dos grandes potencias como Estados Unidos y China. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que bueno, van a meter probablemente mano a Irán los chinos. Energía e inflación. El petróleo domina el sistema. Eso está claro. El petróleo sigue siendo el gran protagonista y lo que hablábamos las últimas semanas. Ya se ha estabilizado por encima de los $100 el barril. Esta semana corríamos en los 110, esta mañana el Brent, consolidándose por encima de los $100 como presión estructural. Ya no solamente con presión militar o por presión de riesgo de prima de riesgo, sino que ya se está consiguiendo, se está estableciendo como de manera estructural, ¿vale? Y el West Texas está en 102. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es un spike temporal, ya no es solamente la volatilidad producida por el conflicto, sino que el mercado empieza a asumir un petróleo elevado como parte estructural del nuevo entorno macroeconómico. Los costes logísticos, seguros marítimos y riesgo geopolítico permanecen activos. Y esto está afectando gravemente al bono americano, que supera los 4% y el de 30 años el 5%, ¿vale? Por tanto, esto refleja expectativas de inflación más persistente y menor margen para la Fed. Lo hemos venido hablando durante las últimas semanas. El dólar está fuerte, la renta fija está fuerte, el mercado laboral en Estados Unidos todavía no se ha visto muy perjudicado, la inflación ha subido, pues es muy difícil que se pueda pensar que la Reserva Federal baje tipos de interés, porque si baja tipos de interés, la inflación se puede ver todavía más disparada, ¿vale? Entonces, el sistema se acerca a una narrativa de esta inflación administrada, alejándose del escenario clásico de soft landing que veníamos hablando el año pasado, ¿vale? De bajada progresiva de tipo de interés. Entonces, el Fed
El dólar y el dólar, pues es una reorganización alrededor del dólar fuerte. Se tienen que reorganizar alrededor del dólar. El dólar está fuerte y esto afecta tanto a la política de la Fed como al eurodólar, por ejemplo. Esta mañana el eurodólar intentaba estabilizarse cerca del 1,1638, ¿vale? Subía ligeramente, aunque la fotografía estructural seguía siendo favorable para el dólar. El billete verde continúa funcionando simultáneamente como refugio geopolítico, como refugio monetario y un activo favorecido por los yields elevados, es decir, la rentabilidad elevada de los bonos, pues obviamente hace más atractivo también al dólar. Estados Unidos resiste por el momento, porque tiene fortaleza energética y tiene liderazgo tecnológico, y aparte cuenta con el dólar. Pero Europa es más vulnerable, ¿vale? Que depende energéticamente, tiene una presión industrial mayor y una inflación importada. Por lo tanto, tiene un crecimiento mucho más frágil. Por su parte, la Fed, como venimos comentando, está atrapada un poco en esta política de intentar el año pasado el soft landing, de bajar tipo de interés progresivamente, pero ahora mismo se encuentra atrapada por lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? El precio elevado del petróleo, pues puede provocar que la inflación sea sostenida en el tiempo, ¿vale? Entonces, el mercado empieza a contemplar incluso que se puedan producir nuevas subidas de tipo de interés, no solamente que no se baje o que se mantenga, sino que se puede incluso subir tipos de interés. El viernes Wall Street cerró, como hemos dicho anteriormente, muy negativo. De hecho, el Russell perdió casi un 2,5%, el Nasdaq un 50%, Standard Poor's un 20% y el Dow Jones más de un 1%, ¿vale? La clave es el Russell 2000, que lideró las caídas. Y esto está mostrando un deterioro de amplitud interna que confirma la presión sobre el conocimiento doméstico. Tengamos en cuenta que el Russell 2000 son empresas de mediana capitalización, más domésticas, y el mercado depende cada vez más de megacaps tecnológicas para sostener el sentimiento. Lo venimos hablando mucho tiempo. Si no fuese por las grandes tecnológicas, los mercados probablemente se estarían cayendo, ¿vale? Los futuros esta mañana mostraron una mayor resiliencia en tecnología, ¿vale? Impulsada por la expectativa en torno a Nvidia de esta semana. Que es uno de los cotizadores de esta semana, Nvidia. Por su parte, el mercado asiático, pues bueno, vemos fragmentación y pérdida de sincronización, ¿vale? Japón y China se han mostrado muy débiles en el cierre de hoy. Han perdido Nikkei y Hansen más de 1%. Indonesia, el mercado emergente, ha perdido un 2,25%, ¿vale? Mientras que Corea del Sur se desacopla y el Kospi subía ligeramente un 0,30% ligeramente. Sobre todo porque se apoya mucho en semiconductores, IA y exportaciones tecnológicas, ¿vale? Lo que permite a Corea desacoplarse parcialmente. Y esto conecta directamente a Samsung y la expectativa sobre Nvidia, ¿vale? Europa se espera táctica y elevada vulnerabilidad. ¿Vale? Alemania y el Reino Unido aguantaban esta mañana, subía ligeramente mientras el resto estaba en planos o negativos. Francia reflejaba una menor fragilidad y aunque Europa no entra en pánico, pero tampoco es capaz de construir un rebote sólido, como hablábamos el viernes, en el cual, por el momento, aunque Estados Unidos ha ido marcando máximos históricos, ¿vale? Todo tras el anuncio de la tregua en Irán, Europa también ha sido capaz de recuperar los niveles de máximos anteriores. Entonces vemos que hay un desacople claro entre Estados Unidos y Europa, claramente por el coste energético. Por tanto, Europa podríamos decir que se espera, que está en un modo de espera táctica, ¿vale? El mercado empieza a descontar que el escenario dominante pasa de shock descontrolado a tensión administrada, evitando por ahora una capitulación global sincronizada. En Intermarket, el petróleo, hemos dicho, ya está muy fuerte. Los metales estaban perdiendo esta mañana, ¿vale? Que cedían un 0,29%, el oro, 1,57% la plata y el cobre 0,64%, ¿vale? Y las criptomonedas vuelven a comportarse como activo de refugio, perdón, como activo de riesgo, no como activo de refugio. El Bitcoin cedía un 65% esta mañana, Ethereum un 3,29%, ¿vale? Incluso Dogecoin un 6,26%. Y el Bitcoin, lo hemos dicho ya muchas veces, abandona su narrativa de oro digital y se comporta como un activo de riesgo especulativo. Los rendimientos altos de Estados Unidos, el dólar fuerte y la menor liquidez presionan todo el ecosistema cripto. Y las altcoins sufren más señal de reducción de exposición especulativa, ¿vale? El nuevo régimen macroeconómico. Energía estructuralmente cara, inflación persistente, tipos más altos más tiempo o incluso que se puedan ver elevados y crecimiento más frágil debido a la situación actual. Las señales del día, pues bueno, pues seguimos siempre, tenemos que estar pendientes a lo que sucede en Hormuz, China como estabilizador táctico, habrá que ver después de la reunión entre Washington y Pekín de a ver qué pasa con Irán. China es uno de los grandes aliados de Irán y bueno, pues veremos cómo se comporta China en los próximos días y por tanto el mercado.
La IA sigue sosteniendo Wall Street por el momento, el sector tecnológico, y Nvidia vuelve a ser el principal catalizador psicológico de la semana, ¿vale? El mercado continúa extremadamente concentrado en pocos nombres tecnológicos mientras el entorno macro se deteriora. Y por lo tanto, al Bitcoin como activo de riesgo. Esto es una clave del día y que la narrativa de cobertura monetaria se desvanece. El ecosistema cripto refleja menos tolerancia al riesgo y búsqueda de preservación de capital. Conclusión estratégica. Y ahora pasemos a MetaTrader. El problema ya no parece únicamente una posible guerra, sino que el mercado asume oficialmente un nuevo régimen macroeconómico. Energía estructuralmente cara, inflación persistente, tipos altos y durante más tiempo y crecimiento más débil y elevada sostenibilidad geopolítica. El escenario más probable por el momento es de que la volatilidad elevada, pero administrada y selectiva, permanezca en el tiempo, ¿vale? Se mantenga, mientras el mercado equilibra petróleo, inflación, rendimientos, tecnología y negociación geopolítica global. Es decir, la volatilidad se va a mantener. Va a haber un mayor riesgo. Cualquier sorpresa en inflación, rendimientos o petróleo puede ampliar rápidamente la presión sobre las tecnológicas y las empresas growth, ¿vale? Y los activos especulativos. Tengamos en cuenta que las empresas tecnológicas dependen mucho de la deuda emitida, ¿vale? Entonces, unos tipos de interés altos les perjudica bastante a largo plazo. Y la región más vulnerable, pues sigue siendo Europa. Como estamos viendo, continúa siendo la región más expuesta al petróleo y porque carecemos principalmente de eso, exportamos la energía principalmente y bueno, pues entonces somos en la región más vulnerable. Vamos a pasar a MetaTrader, vamos a analizar rápidamente algunos activos y vamos a empezar con el Bitcoin, ¿vale? El Bitcoin, el viernes pasado hablábamos de que nos encontrábamos en un momento de gran importancia porque estábamos rompiendo tres resistencias, estábamos viendo si manteníamos la ruptura de tres resistencias. Banda superior del canal alcista, media de 18 periodos en gráfico semanal y nivel de 61,8% de Fibonacci, ¿vale? Y vimos que, aunque hace 2 semanas rompió ese nivel, la semana pasada no fue mal capaz de mantenerlo. De hecho, la semana pasada cedimos, ¿vale? Cayó el Bitcoin y ya ha vuelto a entrar en lo que llamamos de semana. Hoy cede un 78%, estamos en 76.800 dólares por Bitcoin y hemos vuelto a entrar dentro del canal alcista, ¿vale? En el gráfico diario lo vamos a ver mejor, en el cual vemos que en el gráfico diario vemos que hemos vuelto a entrar dentro del canal. Intentamos la semana pasada superar la media de 200 diaria. Media de 200, recordar, es el nivel de soporte o resistencia más importante que tiene generalmente el precio, la media de 200 periodos en gráfico diario. Intentó romperlo y no ha sido capaz y y está ahora mismo retrocediendo, ¿vale? En consonancia con su MACD, que está los alcistas perdiendo el control y el estocástico buscando niveles de venta, ¿vale? Pues estamos viendo cómo ha entrado dentro del canal. Entonces, si no es capaz, si finalmente continúa con los descensos, podría buscar otra vez la zona baja del canal. Un canal que recordemos que tiene prácticamente amplitud 10.000 dólares, ¿vale? Entonces, hay que estar atentos. La otra opción que puede suceder es lo que hemos visto en el gráfico semanal. En el gráfico semanal hemos visto que Bitcoin durante las últimas semanas se ha ido apoyando, casi trepando, por así decirlo, la banda superior del canal alcista, ¿vale? Entonces, es importante que esta semana, si queremos que haya un nuevo intento alcista, ¿vale? Que consigamos mantener estos niveles, porque como perdamos otra vez la media de 18 para abajo y siga rebotando, confirmando el rebote del gráfico diario en el media de 200, podríamos buscar la banda inferior del canal, ¿vale? Por su parte, el petróleo, como vemos, se ha estabilizado claramente en los 110 dólares, ¿vale? Ya vemos aquí que estamos ya por encima de los 100, pues prácticamente todas las semanas, excepto dos, desde que comenzó el conflicto, ¿vale? Y aunque ahora mismo ya estamos en una teórica paz, ahora mismo no hay un enfrentamiento militar, pero vemos que el riesgo estructural sigue ahí. De hecho, como lo hemos dicho muchas veces, los daños estructurales a las instalaciones energéticas van a tardar mucho tiempo en arreglarse, entonces el petróleo pues sigue por aquí, ¿vale? Pero lo importante es de que la media semanal de 18, ¿vale? Ya está prácticamente en los 96 dólares, mientras que si nos vamos al gráfico diario, vemos que la media de 200 sigue subiendo por aquí, ¿vale? Ya para buscar los 90, y ahora mismo nos estamos apoyando en la media de 18 diario el precio, ¿vale? Entonces, aunque sí que es cierto que hay una divergencia con su indicador MACD, ¿vale?
es una divergencia negativa que tendremos que ver si finalmente se cumple, ¿vale? Y si se produce algún retroceso. Pero ahora mismo en el petróleo, como hemos dicho muchas veces en las últimas semanas, el análisis técnico tampoco nos vale mucho porque se mueve a golpe de noticia o a golpe de todo, ¿vale? Por el contrario, vamos a pasar el oro. Antes de pasar a los índices, tengo aquí el oro. El oro, como vemos, sigue perdiendo tracción, sigue perdiendo fuerza. No quiere decir que no sea un activo refugio, pero lo que pasa es que la gente está buscando más apego ahora mismo en el dólar, porque es mucho más líquido, ¿vale? Entonces, por el momento, seguimos teniendo una estructura alcista. Ahora mismo estamos dentro de este triángulo, ¿vale? Un triángulo bastante claro. Y el soporte principal sería esta media de 200 diario con la franja naranja, ¿vale? Mientras no perdamos ese nivel, el sentimiento sigue siendo alcista a largo plazo, ¿vale? Pero es cierto que hasta que no consigamos superar la línea de tendencia bajista desde los máximos históricos, es muy complicado que podamos encontrar un nuevo impulso que nos lleve a los 5.000, ¿vale? Entonces, poco a poco, el oro sigue cotizando dentro de ese triángulo, bueno, y está más o menos controlado. Tenemos un movimiento ahora mismo, de hace ya varios, desde que comenzó el conflicto, por así decirlo, pues bueno, pues lateral, con sesgo bajista, porque tenemos esta pendiente bajista, pero vamos a un movimiento lateral que sigue manteniendo los niveles de ese nivel de soporte, ¿vale? Si pasamos a gráfico semanal, claramente la tendencia alcista sigue vigente, no es que esté peligrando, por así decirlo, la tendencia alcista, pero sí que es cierto que está haciendo un comportamiento no tan refugio como era esperado, como se podía esperar en esos momentos, pero es que la fortaleza del petróleo y la fortaleza del dólar pues le está obviamente perjudicando a la baja, ¿vale? Eh, y vamos a pasar a los índices americanos, antes de terminar. Aquí tenemos el gráfico diario del Standard Poor's. Vemos la fuerte caída de la semana pasada, ¿vale? El mercado americano ahora mismo estamos subiendo un 0,18%, ¿vale? El gráfico del día de hoy aquí. La tendencia alcista es clarísima, ¿vale? Una tendencia alcista bastante, bastante clara, pero como digo, esa tendencia estamos en nivel de sobrecompra acumulada, el MACD, los compradores tienen el control, pero bueno, un retroceso en busca de su media móvil 18 no podría ser descartable, ¿vale? Un retroceso, todo después de que, como estamos viendo, es que la macro se está deteriorando mucho. Hay una descorrelación enorme entre lo que es el mercado bursátil americano y la realidad de la economía que estamos viendo, ¿vale? Con inflación elevada, tipos altos, en materias primas caras, etcétera, etcétera. Y aparte, las dudas en la Reserva Federal en tema de tipos de interés. El gráfico del Nasdaq es un gráfico muy similar a lo que vimos en el Standard Poor's, ¿vale? Como digo, no es descartable que podamos buscar un retroceso hasta la media 18 porque es que está muy lejos, ¿vale? Está bastante lejos la media 18. Habría que estabilizar un poco esta subida. Tenemos una subida, esto es una pendiente de, bueno, pues prácticamente 60 grados, por así decirlo. Es una pendiente bastante, bastante elevada, incluso creo que más de 60 grados, no sabría decir, sí, 60 más o menos, 60, 70 grados más o menos. Esto es una pendiente muy elevada. No sería descartable que tuviésemos un retroceso, mientras que el Dow Jones, como vemos, sigue todavía retrasado, ¿vale? El Dow Jones todavía no ha sido capaz, aunque se ha acercado a máximos históricos, ¿vale? Todavía no ha sido capaz de superarlo como se han hecho el Nasdaq y el Standard Poor's. Y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿y esto por qué ha sucedido? Porque el Nasdaq y el Standard Poor's está muy influenciado, obviamente el Nasdaq es tecnológico y el Standard Poor's está muy influenciado por las siete magníficas empresas tecnológicas, ¿vale? Mientras que el Dow Jones es un índice industrial, ¿vale? Por lo tanto, no ha sido capaz de recuperar todavía los niveles de máximos históricos. Y eso es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Os recuerdo que el miércoles hay otra apertura del mercado americano con mi compañero José Antonio, el jueves estrategias operativas y el viernes tendremos el informe final de semana del mercado americano. Un saludo y buenas tardes.